El día de hoy vamos a tener esta mesa redonda que se va a llamar Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se llama? Sí, fíjense que hablar con Dios es una de las relaciones que por naturaleza caída, una, o no se cultiva, o dos, se abandona con facilidad. Y en algunos casos se tiende a hacer de una forma muy esotérica, ¿verdad? Así como que muy místico. O sea, el que tú quieras hablar con el Señor se vuelve un asunto como muy, yo quiero decir como te vas, como si fuera algo muy difícil, como que algo a tientas. Cuando nos falta conocimiento en este tema, podemos tomar incluso muchos intermediarios y se habla de un séquito, se habla con un séquito de personas. Ustedes se han dado cuenta que cuando nos falta conocimiento de la Biblia, hablamos con el abuelito, le componemos canciones al abuelito que ya falleció, ¿sí? Y dile a Dios que me cuide y dile que... Y empezamos a agarrar intermediarios o San Martín de Porres y usamos bastantes intermediarios para podernos comunicar con Dios. A ver, ¿cuántos vienen de la tradicional? A ver, levanten su mano. Sí, bastantes. Y yo pienso que nosotros podemos entender, quizás los que son de cuna cristiana un poquito, dicen, ¿de qué está hablando, no? Pero los que sí venimos de un seno donde venimos de una religión tradicional, tenemos un montón de cuates para que nos comunique con el Señor, ¿verdad? Santa Teresita, San Martín de Porres, el que el puesto de cabeza y que no sé qué. ¿Cuál es el puesto de cabeza? Juditas, por ahí te encargo la idónea. ¿Sí es ese? Ah, sí, pues ya crea. Se me hace que Juanito ahí lo tiene puesto de cabeza. Ahora entiendo. San Antonio, ¿ves? Ah, tú sí lo tienes. Ah. Bueno, y todos fallecidos, si agarramos un montón de intermediarios, pero no es exclusivo de los que venimos de una religión tradicional. También los que nacen en cuna cristiana muchas de las veces nos acercamos, oye, antes de ir con Dios, vas con el cuate, oye, ¿qué onda aquí? ¿Cómo? O vas con los pastores antes de hablar con Dios. Yo no digo que no vayas, es bíblico que tú consultes, ¿verdad? Pero primero es que tú vayas a la presencia de Dios, que tú aprendas a escuchar la voz del Señor también. Pero es más fácil que alguien te dé la respuesta ya digerida, ¿verdad? Que estar ahí de rodillas buscándola en ayuno, en oración y algo que tú quieres que el Señor te hable en específico. Es frecuente que nos invada la idea de que escuchar a Dios es algo inexistente, y más en la juventud. Ay, ¿qué va a andar hablando el Señor? O sea, no. Los adolescentes muchas veces dudan de que Dios, incluso dudan de que Dios exista, mucho menos que se pueda comunicar con el ser humano, o les parece algo muy demasiado difícil, o muy confuso. A veces, ¿será el Señor? ¿No será el Señor? ¿Serán los tacos? ¿Será? ¿Sí me explico? Y no andamos así como a tientas. Hablar con Dios es algo como muy confuso, ¿no? A ver, ¿a cuántos en alguna ocasión les ha resultado confuso? La verdad, a todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a escuchar su voz. Y no debería de darnos vergüenza decirlo, Señor. Vergüenza es tener esa confusión y no buscar la forma de ser instruidos. Ahí sí, porque si tú reconoces tu necesidad, entonces está como el enfermo, ¿no? Reconozco que estoy enfermo y necesito el doctor. Pero si tú no lo reconoces, entonces, como el de la confesión positiva, ¿verdad? No estoy enfermo y no te puedes levantar, ¿verdad? Lo confieso, lo declaro y lo decreto, ahorita me voy a parar. Y bueno, en esta pequeña introducción, yo quiero presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Son jóvenes, la verdad que yo doy muchas gracias a Dios por sus vidas.
Son jóvenes que han sido fieles en el servicio de jóvenes 18 más y que el Señor ha estado usando y ha estado prosperando en su servicio. Y voy a presentarles a Juanito. ¿Sí lo han visto en las transmisiones en alguna ocasión que se hayan metido por ahí a Iglesia Juvenil? ¿No? Él es Juanito García, ¿sí? Trae porra. No, se escucha así como Noemí, también. Nadine. Nadine, traes porra. Se avientan todas tus enseñanzas. Y su servidora, Mónica. Ay, no, qué porra tan aguada traigo. Que se la den al Señor. A ver, una para el Señor. Sí. Si no lo hicieran ahí sí me agüitaba. Bueno, entonces ellos van a estar por aquí respondiendo algunas preguntas que quizás tú las tienes en este momento o sabes de alguien que las tiene y puede ser tú también una forma en que Dios le habla a esa persona, ¿sí? Entonces vamos a comenzar orando. Inclina tu rostro y vamos a decirle: Señor, nos acercamos a ti a través de tu Hijo amado. No somos dignos, Señor, pero el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz nos hizo aceptos delante de ti y reconocemos que es a través del Señor. Te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo, aún lo que no traigan los jóvenes, Señor, estudiados, Señor, que tú puedas soplar y que en las preguntas que vamos a hacer tú les des sabiduría, que tú les inspires, que les des gracia y favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Trajeron su Biblia? Sí, pues sáquenla pues. No para echarse aire porque está haciendo frío, pero sáquenla. Vamos a ir a Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Y en la Biblia, ahora sí me voy a referir aquí a los que van a estar enseñando. En la Biblia dice aquí en Hebreos 1:1 que en el pasado habló Dios a nuestros antepasados por medio de los profetas. Habló también en muchas maneras parciales y variadas. Yo estoy usando una versión Dios habla hoy. Pero yo quisiera hacerles la primera pregunta. ¿Será que Dios habla en estos tiempos? Y antes de que me respondan, yo quisiera que los que están allá escuchando, ¿será que Dios habla en estos tiempos? ¿Sí? ¿Hay alguno que dice, yo tengo la duda de si hable o no? No me lo respondas, simplemente tú piénsalo. ¿He dudado de que Dios hable? Y es una pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes, que ustedes me pudieran responder, si es que Dios habla en estos tiempos, o si han experimentado el que Dios les hable a ustedes. Sí, bueno, sin duda alguna el Señor sigue hablando. Bien nos establece Hebreos 1:1 que pues en otros tiempos habló por medio de sus profetas. Sin embargo, en este tiempo el Señor nos ha hablado por medio de Jesús y es la primera forma en la cual Dios se comunica con todos los seres humanos, porque al final el Señor quiere que todos se acerquen a Él, ¿no? Que vengan al arrepentimiento y que puedan tener esa comunión con Él. Así que pues sí, el Señor sigue hablando y yo creo que la primera forma en la cual nosotros experimentamos es este llamado al arrepentimiento, que es por medio de Jesús. Bien. Cuando inicialmente Dios se manifiesta a Moisés de una forma visual en la zarza, lo atrae primero hacia él. Pero antes de que Moisés pudiera estar cerca, muy cerca de él y seguir dialogando, Dios le dijo así: no te acerques, o como le dijo, espérate. Y luego le dice, quita tu calzado porque la tierra que estás pisando santa es. ¿Esto tiene alguna aplicación espiritual en nuestros tiempos para acercarnos a Dios? ¿O qué debo de hacer yo para poder escuchar la voz de Dios? Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer para escuchar la voz de Dios es creer
creer que Dios habla. Creo que actualmente como jóvenes estamos como en un contexto de mucha incredulidad. Muchos son ateos, muchos cuestionan todo y nos han enseñado también a nosotros a cuestionar todo. Y esto choca un poquito con lo que nos dice Dios de confiar, ¿no? De creer. Pero cuando me viene a la mente la palabra de creer, se me viene también a la mente de las palabras de Jesús cuando decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando Jesús hacía milagros en la Biblia, siempre le hablaba a la gente y le decía, lo primero, ¿crees? Les preguntaba, ¿tú crees? Y después hacía el milagro cuando la gente creía. No porque Dios no pudiera hacerlo si no creía la gente, claro que Dios puede hacerlo, ¿no? Pero Dios está buscando nuestra confianza en Él para que podamos escucharlo. Jesús hablaba de milagros, pero creo que no hay un milagro más grande que el hecho de que Dios nos hable, de poder entrar a la presencia de Dios y que Él nos hable. A veces lo olvidamos un poquito porque pues es algo sencillo para nosotros, más bien no sencillo, sino ya común para nosotros el hecho de entrar a la presencia de Dios, pero si entendiéramos lo que implicó el hecho de entrar a la presencia de Dios, que costó su sacrificio, veríamos el hecho maravilloso y extraordinario que es y recordar estas palabras constantemente de Jesús de si crees, puedes ver la gloria de Dios. Si crees, Dios puede hablarte. Y es un reto para nosotros tener que hacer a un lado nuestra incredulidad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, incluso de será, no será. Y es un paso de fe que tenemos que dar para que Dios pueda hablarnos. Y pues luego de creer, también es, pues no solamente eso, como ayer Arce nos comentaba, era no acercarnos a Dios o tratar de acercarnos a Dios como, digamos, en nuestras fuerzas, sino como Dios dice, ¿no? Y como Dios habla es llegar a Él en arrepentimiento, porque creo que todos sabemos perfectamente, los que estamos aquí ya tenemos conocimiento de que algo que nos separa de Dios, que nos separa de su comunión es el pecado. Y si hemos pecado, si hemos hecho algo que ofende a Dios, pues esto corta, ¿no? Corta a lo mejor esta comunicación, corta esta comunión, y es más difícil que Dios nos hable o poder estar como susceptibles a esa voz de Dios. Entonces es buscar a Dios en arrepentimiento para que podamos restaurar nuestra comunión con Él y que Él pueda hablar a nuestra vida. Y una vez restaurada esta comunión, es buscarlo en intimidad, seguir en intimidad con Él, en nuestro tiempo a solas con Dios. Algo que se me venía, pues ayer hablaba el pastor Julio sobre cómo la relación con Dios es como una amistad, ¿no? Y a veces, por ejemplo, aquí conocemos a un chico y lo podemos conocer entre muchos y platicamos y así, pero cuando realmente te haces amigo de alguien es cuando te sientas con esa persona y te pones a hablar con esa persona y te pones a preguntarle qué te gusta, qué no te gusta. Cuando empiezas a escucharlo en un momento a solas quizás, si tú quieres hablar con un amigo y conocerlo realmente, no te vas a un lugar donde hay mucha gente, sino que te vas a un lugar tranquilo, a un lugar apartado, a un lugar donde puedas realmente tener una intimidad con esa persona, y es ahí en esa intimidad donde vas a conocerlo, vas a conocer qué le disgusta, qué no le disgusta, vas a conocer su carácter, su forma de ser, y es lo mismo con Dios. Cuando entramos en esa intimidad de buscarlo a solas, quizás, o sea, lo estamos conociendo aquí en su presencia, entre todos, sí, pero es en esa intimidad, cuando estamos Él y nosotros a solas, que Él puede hablarnos también a través de su palabra. En su palabra nosotros vemos su carácter, vemos quién es Él, y Él nos muestra y podemos tener esa comunicación entre Él y nosotros. Y pues también esta intimidad nos ayuda a aprender a reconocer su voz y a entender cómo es su forma de comunicarse. Igual retomando el ejemplo de un amigo, no sé si les ha pasado que ya conocen tanto a alguien, a un amigo, o sea, ustedes pueden estar con los ojos cerrados o pueden estar en un lugar con mucha gente y de repente se escucha la risa, ¿no? Por ejemplo, la risa de Nadine. Nadine. O es Lorena. Y ya lo conocen, que es como de, es mi amigo, ¿no? O escuchan su voz y es mi amigo, allá está. O sea, ni lo ves, está entre un montón de gente y ni lo ves. Y ya lo conoces porque has tenido tanta intimidad y tanta confianza y hay tanta relación que ya lo identificas fácil, rápido. O sea, es como, ahí está.
O como cuando la mamá escucha el llanto del niño, ¿no? Dices tú, ese es mi niño. Y en medio de tanto, cuando nacen los bebés, ¿verdad? Y hay un montón de cuneros cuando el hospital es público, pues. Un montón de bebés. Y también en donde no, porque son áreas de bebés, pues. Y llora y es increíble que como mamás podamos escuchar y decir, entre ese llanto, ese es mi hijo. Es que, bueno, como Hay una conexión. estrechez, hay Ajá. una estrechez también. Ajá, como una conexión, bueno, yo lo veo, Sí. así de que estás con alguien. Y se me hace curioso también, por ejemplo, no sé si les ha pasado que en un mensaje ya conoces cómo te escribe una persona, incluso. Y alguien, ponle que alguien agarre el celular de la persona y te manda un mensajito, no, este no es, no es mi amigo, ¿no? O sea, ya hasta preguntas, ¿quién eres? Y ya, es que me agarraron el celular y tú así como, con razón. O sea, ya aprendes a identificar incluso cuando no es la persona quien te está hablando. O sea, así nos pasa lo mismo con Dios. Aprendes a identificar, como lo conoces ya su carácter, tú dices, Dios no me diría esto, porque yo sé que Dios es santo. Dios no me diría que está bien que yo me vaya a los bares y también a la iglesia al mismo tiempo, porque Dios es santo y Dios no es un Dios tibio. Entonces, aprendemos a escuchar su voz e identificar cuando Él nos habla y cuando no es Él cuando nos habla. Bueno, como ya terminó, ¿no? A mí ya lo dijo todo. Se acabó, chavos, ya se pueden ir a conocer el bosque, no se crean. Mire, fíjese, es algo bien importante que ella mencionó, en pocas palabras, el escepticismo. El escepticismo que ahorita está, creo que entre muchas generaciones, esta es la generación donde más se ha perdido el temor y el respeto por Dios, por ese Dios que en muchas generaciones decían, no, pues el Jesús y el Padre, ¿no? No, ahora hay muchos dioses. O sea, ahora hacen dioses hasta de, no sé, hasta de la chancla, ¿no? Esta es mi chancla y que por ella voy a hacer las cosas, ¿no? Y están entrando muchos dioses orientales, hindúes, y el escepticismo se empieza hacia Dios, pues se crece y se crece y se crece. Incluso hay jóvenes que ya se sienten bien en moda cuando tienen un Dios diferente al que está en la Biblia. Se sienten que están en onda, que están actualizados. Y eso puede surgir en su mente también, ¿verdad? Y fíjense, ahorita que dije el ejemplo del niño, el niño no usa una articulación en su lenguaje, simplemente es un sonido, ¿verdad? Y ya empiezas a relacionarte con él y ya sabes cuando tiene hambre, cuando está sucio, cuando se golpeó, y empiezas a distinguir esos tipos de llanto, ¿verdad? Nosotros los seres humanos nos expresamos de diversas maneras. Es más, yo puedo decirle ahorita a mi esposo así como, y ya me estoy comunicando entre él, como diciendo, con una mirada, ¿no? Usamos gestos, usamos posturas, como el que en las enseñanzas me ha tocado ver a jóvenes así como, y ya se está comunicando conmigo, está diciendo, ya me enfadaste, ¿no? Ya. O creer, algo me está diciendo, pero ¿ustedes qué les expresa esto? Como duda, enfado, ¿qué más? Escepticismo, ¿sí? ¿Qué? Desinterés también. Entonces, usamos muchas maneras de expresarnos, no solamente oral. Cuando señas, ahorita está muy, muy en auge el lenguaje de señas. ¿Cuántos saben aquí el lenguaje de señas? Carlitos, ¿dónde está? Allá está atrás. Y miren, yo los veo y están y ¿qué dijo? ¿Verdad? Y te está diciendo que bien, o sea, usan su señal, hola, o cuando te van a decir tu nombre te dan una señal. Y si te dicen así, bonita. Si me equivoco y me corriges tú, Carlos. Pero hay muchas formas de expresarnos. Nos expresamos a través de la pintura. Van a un museo y mira, está en un revoltijo, pero el que conoce te empieza a decir que el pensamiento del pintor y qué, ¿de qué? El lienzo y que no sé qué tanto brochazo le di. Yo pienso que le aventó el bote de pintura ahí nada más, pero el que sabe de pintura sabe lo que el artista quiso expresar. ¿Verdad que sí? A ver, ¿tú qué gesto te entiendes con tu mejor amigo? A ver, piénsale. ¿No?
Pues Y hasta las miradas, ¿no? hasta Así las como de- miradas. Miren, chicas, cuando un chico le haga así, era estrategia para que pusieran atención. Cuando les haga así, ya saben qué es. Ya se pusieron rojas. La risa, a ver, ¿quién no hace esa risa? Ya te conoces, Melissa. Bueno, hay muchísimas formas de comunicarnos, con movimientos, con textos. Podemos comunicarnos también. ¿De qué otra forma nos podemos comunicar? A ver. ¿No? ¿Ya se las dije todas? Y créanme que podemos, sin usar la boca, a mí me gustaría hacer una dinámica, pero no quiero pasarme el tiempo, sin usar la boca o una voz audible, ustedes y nosotros podemos comunicarnos de una forma efectiva y entendernos. Hay un jueguito de entre parejas que uno ve el mensaje y el otro con señas tiene que transmitirle el mensaje y logra comunicarse. Y aquí me surge a mí otra pregunta. No sé quién pueda contestármela, pero ahorita se las voy a hacer. Si nosotros tenemos tantas formas de comunicarnos, ¿cómo es que Dios habla el día de hoy? O sea, se dirige a nosotros con señales como la zarza, ahí como estaba la zarza y no, él no usó una voz audible al principio, pero él estaba allí y estaba comunicándose con Moisés. ¿Será que Dios nos habla a señales de humo? ¿Cómo es que Dios nos habla? O sea, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿O qué otras formas de hablar de Dios existen? Porque tenemos que conocerlas, porque si las hay y no las conocemos, entonces podemos pensar en nada más de una forma curiosa, como lo hizo Moisés. Bueno, en el desierto es común que arda una zarza, pero ¿por qué no se consume? Y fue algo curioso para él. ¿Qué nos pueden decir ustedes acerca de esa pregunta? ¿Cómo Dios habla? O sea, ¿hay muchas formas de comunicarse? Sí, de hecho yo creo que el ejemplo que estábamos hablando ahorita, de que así como existen muchas maneras en las cuales nosotros nos comunicamos, también existen muchas formas en las cuales Dios quiere comunicarse con nosotros. Pero yo quisiera preguntarles lo siguiente: ¿sabían ustedes que hay una voz que habla pero jamás se escucha? ¿Alguien les ha hecho esta pregunta? Hay una voz que habla pero jamás se escucha. Pónganse a pensar un poquito. Y si alguien, bíblicamente obviamente dando una respuesta, tiene la respuesta, me gustaría que me apoyaran, que levanten la mano. Tenemos premios, anímense. A ver, levanten Tenemos quién tiene premios, la ¿eh? respuesta. Bien, Leilani. Ok, bien, vamos. El Espíritu Santo. Bueno, vamos a llevarlo un poco más a un versículo bíblico que ustedes hubieran leído. Busquen, piensen. Una voz que habla pero que jamás se escucha. A ver, Frank. Ok. La creación de Dios nos habla. Mira, este versículo te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y dice así, Salmo 19:1: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Sabemos que Jesús es el creador de todo lo que podemos ver. El Señor ha sido tan asombroso como creó los cielos y la tierra. Y dice más adelante que día tras día no cesan de hablar. Estamos hablando de esta creación. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. A mí se me hace algo asombroso, porque siempre los jóvenes buscan evidencias de que realmente Dios existe.
Y creo que todos a veces quieren, pues que a mí Dios venga y me diga, o que Dios me hable, ¿no? De que si yo lo escucho en este momento, puede haber jóvenes que en ignorancia hagan ese cuestionamiento, yo voy a creer en Dios si en este momento Dios se revela a mí, ¿no? Pero delante de ellos ya se ha revelado. Es lo asombroso, o sea, esta voz la vemos todos los días. Con un simple amanecer, el Señor está hablando a nuestras vidas. Entonces, la primera forma en la cual Dios se comunica es por medio de su creación. Así que cuando tú estés con una persona que no crea en Dios, que dude de todo lo que tú le platiques acerca de Jesús, llévalo a reflexionar un poquito sobre esto, sobre que la creación, sobre todo esto asombroso que vemos, habla de un Dios creador y con mucha destreza, como lo dice aquí, ¿no? Y bueno, esa es la primera. Apúntenle porque luego van a reprobar el examen. Vamos a preguntar también. Bueno, la segunda forma que Dios puede hablar es como bien nos decía acá nuestro amigo, que no me acuerdo cómo te llamas, pero es a través pues del Espíritu Santo, pero allá Leilani nos decía que por medio de la conciencia, pero otra puede ser a través de tus padres, de liderazgo, ¿sí? Job decía que de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es decir, a ti tu papá, tu mamá, te puede estar dando un consejo que viene de Dios y tú no tomarlo porque pues no es lo que tú quieres escuchar, ¿no? Un ejemplo en la Biblia, pues también vemos el suegro de Moisés. Él se acerca con él y le da un consejo. Moisés para esto estuvo dispuesto a escuchar, y como también ahorita decía Mimi y se ha venido hablando sobre la amistad, en ese pasaje habla cómo Moisés tenía esa relación estrecha con su suegro. Eran amigos. Dice que cuando su suegro llega, le cuenta todo lo que Dios había hecho a través mostrando su poder hacia el pueblo. Y su suegro no era del pueblo de Israel. Y ahorita lo que comentaba Juan, cuando tú te encuentras con alguien que no conoce de la palabra, tú le tienes que dar como ese testimonio. Y para esto él le dice, ¿no? Todo lo que Dios había hecho. Y Moisés, cuando está él juzgando al pueblo, su suegro observa lo que él estaba haciendo y le pregunta, pero ¿por qué lo haces así? Él explica que él tenía que dar ese consejo de Dios a su pueblo. Dice, pero es muy cansado para ti. Y le da el consejo, pon a ciertos hombres que sean de tal manera que ellos también te ayuden. Y ellos juzguen ciertas cosas y lo más difícil te lo dejen a ti. Vemos ahí que Moisés, él obedece, él escucha, y es uno de los principios que nosotros vemos también en más escrituras de la palabra, que nos dice que nosotros como hijos tenemos que obedecer. Como siervos tenemos que obedecer también a nuestros pastores, tenemos que estar sometidos. Y también es esto, cuando Dios te da una palabra y tú no sepas cómo discernir o estás en duda, como decía Moni, primero tienes que ir con Dios, pero también están ellos. Tus papás, los líderes, ellos son los que también te dan esa dirección. Permítanme. Bueno, es Dios hablando a través de ellos, ¿verdad? Sí, claro. Porque o sea, no es porque en sí ellos ellos tengan como, te vayan a decir cómo o por dónde, a través de lo que ellos piensan o creen que sería lo mejor, sino que Dios está inspirando a través de ellos
y el conocimiento que tienen también de la Biblia. Habrá también jovencitos que a lo mejor sus papás no tienen conocimiento de la Biblia, que no sean creyentes, pero incluso hay, en esa autoridad y en ese orden que Dios ha puesto, hay sabiduría en ellos. Y por la experiencia que Dios les ha permitido, aunque ellos no conozcan de Dios, hay ahí la influencia de Dios en sus vidas y te dan un consejo sabio. No es para menospreciarlos porque no sean creyentes, sino que también ellos pueden darte una palabra basado en la experiencia. Pero si tus papás no son creyentes, como dice Nadine, también están tus líderes, que te van a confirmar lo que Dios ya te dijo. No es que ellos van a hablar algo diferente a lo que el Señor te está hablando a ti. Y yo creo que más adelante se van a ir aclarando más dudas, porque hay veces que no es Dios el que te dijo las cosas, ¿verdad? Y dices, no, es que Dios ya me dijo, y tu papá te dice, pero este principio mira, la Biblia dice, y tú, no, es que ya Dios me dijo, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que sí vamos a tener que ir apuntalando esta área. Sí, pues eso. Es que tengo mucho frío. Estamos temblando. Estoy temblando. Bueno, yo siento también que una forma en la que Dios habla es a través de las circunstancias, a veces a través de situaciones que pasamos, y en lo personal es algo que Dios me habla, yo creo que a todos nos habla muchísimo en cuestión de las circunstancias, pero a mí en lo personal es como a veces difícil como identificar la voz de Dios en las circunstancias, porque estamos tan enfrascados en la vida diaria, en la cotidianidad, que en el trabajo, que en la tarea, que en la escuela, que es como de, ya me pasó esto, y ya me pasó aquello, y ya tengo esto, y ya tengo aquello, y no nos paramos ni nos detenemos a pensar, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar con esto? O sea, a mí me ha pasado que hasta, no sé, de subirme al camión y que ya me dejó el camión, y es como de ¿y por qué ya me dejó el camión? Y es que yo hoy voy a llegar tarde, o sea, y no nos ponemos a detener que están cosas tan pequeñas, Dios tiene el cuidado y Dios nos está hablando en esos aspectos, ¿no? O sea, a lo mejor y Dios te está diciendo, o sea, nos quiere mostrar a través de circunstancias, te quiere expresar, oye, esto en tu carácter está mal, o sea, se te fue el camión y ya te pusiste de malas todo el día, entonces, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasa en tu corazón o qué pasa con tu paciencia? Y nosotros, o sea, ni nos damos cuenta, o sea, de que Dios está hablando en cada circunstancia, en cada situación, o sea, y es Dios hablando, o sea, y a veces es como de que, como decía Moni, a veces queremos que llegue alguien y nos diga como que, es que Dios dijo y así, pero a veces me acuerdo mucho del ejemplo del náufrago que se está ahogando y que le pide a Dios, Dios, ayúdame, y le manda el barco, no, es que Dios me viene a ayudar, o sea, Dios te está hablando a través de esto, o sea, toma eso que Dios te está diciendo, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en la Biblia, el ejemplo de José, de todo lo que pasó. O sea, sus hermanos lo vendieron, se fue de esclavo a Egipto, estuvo en la cárcel, nadie le creía, o sea, cuántas circunstancias no estaba pasando, y todas esas circunstancias lo estaban llevando a un propósito, al propósito que Dios tenía para él y para su vida. Y a lo mejor José en un momento, pues, a lo mejor se sentía agobiado de tanto, o sea, te pasa esto, te pasa aquello, te pasa lo siguiente, y a lo mejor se sentía agobiado, pero él a lo mejor pudo identificar que el propósito de Dios al final era ese, Dios le estaba hablando y lo estaba llamando y lo estaba preparando para algo. Entonces, Dios habla a través de esto, de estas circunstancias que a nosotros nos pasan, y por ejemplo, a mí me pasó incluso, o sea, yo creo que lo vivimos ahorita en el Campa también, o sea, de algo que nos comentaba, o sea, ayer que hubo un montón de imprevistos y de cosas, y que la lluvia y que esto, y hubo muchos cambios, o sea, y nosotros estamos como de, ¿qué está pasando? O sea, y Moni nos decía anoche, es que es Dios hablando, Dios está hablando y Dios está tratando corazones y Dios está obrando de una manera en nosotros, o sea, de que cómo tienes que reaccionar, o sea, cómo tienes que actuar de cierta manera. Entonces debemos ser sensibles a esas circunstancias, ¿no? O sea, a lo mejor al final del día, a lo mejor en el transcurso pues no es tan perceptible, pero al final del día me pasó esto, me pasó aquello, o sea, ¿qué es lo que Dios me está hablando, ¿no? con esto? Y también pues hay circunstancias que nos pasan, por ejemplo, pues más trascendentales, ¿no? O sea, a lo mejor que en la escuela ya no quedé en la escuela, pero ¿por qué no quedé en la escuela? O sea, a lo mejor Dios te está diciendo, por ahí no es. O sea, que ya hice 3 veces trámites y no quedé, y a lo mejor Dios te dice, por ahí no es, y tú aferrado, ¿no?
O a lo mejor es que esta muchacha nomás no me contesta el mensaje, nomás no me contesta el mensaje, y pues a lo mejor Dios te está diciendo, pues por ahí no es. Pero pues uno a lo mejor sigue en su, o sea, seguimos así como pensando, no, es que no, Dios, o sea, Dios habla incluso en las cosas pequeñas. Entonces siento que es parte también de eso. Sí, ahorita me hiciste imaginar como a veces que las mamás andamos muy apuradas, ¿no? Yo hablo desde el punto de vista de mamás. ¿Y qué andas haciendo la comida? Y el niño, mamá, mamá, y te está diciendo algo y tú, ajá, 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 pero no lo estás escuchando. Y así Dios, ¿verdad? Diciendo, a lo mejor tú le has preguntado algo o tienes en tu corazón algo y quieres la respuesta y Dios hablando y tú, ajá, ajá, así, ahorita, ahorita, ¿por qué? Porque estamos, como decía Noemí, enfrascados en el diario vivir y eso tiene un nombre, se llama estar dormidos espiritualmente. Y la Biblia nos habla que velad, o sea, estar despiertos espiritualmente, porque cuando nos enfrascamos en lo natural, estamos reposando en el espíritu. Y cuando llega la voz de Dios a través de las circunstancias, entonces no sabemos distinguir que es Dios el que nos está hablando, ¿verdad? Muchas de las veces lo que queremos, estamos tan dormidos y que Dios hablando y tú dormido, acá roncando el espíritu. ¿Cuántos roncan? ¿Por qué no roncan? Hasta las niñas ahorita saben, ¡ay, cállate! Le ponen una almohada a salir. No, yo no me he escuchado roncar, yo no ronco. Entonces, fíjense, ya vieron, ya se me olvidó. No se crean, es Dios hablándote y tú estás roncando espiritualmente. Y lo que queremos, ay, me duele aquí o tengo esta enfermedad, ya quiero que se me quite, ya. Y Dios hablando. Y no es que ya no, lo que no queremos es sufrir. Que se quite y ya, no, ahorita no me hables, Dios, lo que quiero es que me quites esto que tengo. ¿Verdad? O quitarnos el frío, ¿no? O quítanos el frío, señores. Ahorita no quiero escuchar. No quiero escuchar lo que me quieres decir. Simplemente estoy dormido espiritualmente, ¿verdad? Entonces, eso es un claro ejemplo y la palabra nos invita, oye, está velando y orando, vela, o sea, estar despierto espiritualmente porque Dios nos habla a diario. Dios no es un Dios de un día sí, un día no. Si tú estás todo el día, Señor, aquí no me sale esto. Un ejemplo, estamos en la logística, Señor, aquí, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos con los jóvenes? ¿Qué quieres? Y la respuesta que les decía hace ratito, yo vi la gloria de Dios. En esa actividad que ustedes ven de subiendo, es algo bien real. Fue un juego, fue el cierre del rally, pero era algo tan palpable en esta generación que si ustedes estaban despiertos, aunque iban acá y mojados y con el frío, pero si pusiste atención en todos esos pensamientos, espiritualmente, así pasa. Hay muchas voces, pero no me quiero adelantar. Yo quiero que me digan si hay alguna otra forma. Ya vimos que sí Dios habla como a través de una pintura, ¿no? Una escultura de la creación. Pero, ¿habrá otras formas más de comunicarnos? Bueno, igual nada más como, o sea, como para cerrar lo de las circunstancias, o sea, también decíamos, hay formas como un poco más trascendentales, quizás, que Dios habla, y por ejemplo, una de ellas era también lo que comentamos, por ejemplo, la enfermedad, que implica parte pues de las necesidades, o sea, a veces no entendemos que no queremos sufrir, ¿no? Pero Dios también habla a través de eso, a través de nuestro sufrimiento y a través de las necesidades, y como jóvenes, o sea, a veces pensamos en necesidades como de, ay, no tengo dinero y así, pero como jóvenes tenemos muchas necesidades, pueden ser necesidades económicas, pueden ser necesidades emocionales, pueden ser necesidades pues de alguna enfermedad físicas, pueden ser necesidades de incluso hasta de reconocimiento, ¿no? De, ay, siento que nadie me toma en cuenta o que no valoran mi trabajo, cosas de ese estilo. Y no nos damos cuenta de que por lo mismo a veces hasta también estamos enfrascados en que no quiero sufrir, no quiero, o yo quiero que me reconozcan, o en nuestro orgullo, y no nos damos cuenta de que Dios también nos está hablando a través de esto. O sea, quizás y Dios te permite que nadie reconozca tu trabajo, que lo haces bien y así, porque traes orgullo en tu corazón y Dios quiere que lo veas. O quizás estás pues tú pasando una enfermedad y Dios te está hablando y te está diciendo que quiere mostrar su gloria y que quiere a lo mejor que confíes en Él. Si tienes necesidad económica, quiere Dios que dependas de Él. O sea, y es ahí donde debemos también ser susceptibles a
a escuchar la voz de Dios, porque a veces somos mucho de quejarnos, ¿no? Es que tengo la necesidad ya de descansar, porque tengo mucho trabajo, tengo esta necesidad, y por qué a mí, y por qué yo, y siempre soy yo, y nadie me reconoce, o no tengo dinero, no me dan trabajo, no me dan aumento. O sea, pero en estas también necesidades donde Dios se puede hacer presente y nos puede mostrar cuál es su propósito y cuál es su voluntad para nuestra vida. O sea, nos puede revelar también, o sea, qué hay en nuestro carácter, pero también nos puede revelar cuál es su propósito. Quizás con tu enfermedad tú después puedas ayudar a alguien que está pasando por lo mismo, o eso te va a llevar a crecer, a reflejar su gloria. Me acuerdo de la historia del ciego. Me parece que cuando le preguntan si por qué estaba ciego, ¿no? Le preguntan, ¿por qué está este hombre ciego? ¿Él pecó o sus padres pecaron? Y Jesús le dijo, ninguna. O sea, él está pasando por esta necesidad para reflejar la gloria de Dios. Entonces, pues nada más, antes a lo mejor de preguntarnos o quejarnos de por qué me está pasando esto a mí, o tener ese resentimiento, primero preguntar, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? ¿A dónde me quieres llevar? O sea, ¿cuál es tu propósito con esto que me está pasando, no? Sí, ahora me gustaría puntualizar lo siguiente. Estamos ya hablando ya de cuestiones muy prácticas, por medio de las cuales nosotros aprendemos a discernir cuál es la voz de Dios, pero sin duda no es que nos estemos inventando todo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, es a partir de una experiencia personal, pero la manera en la que no vamos a errar en nada para saber si es Dios hablándonos, lo tenemos en la Biblia, y eso es importante. O sea, Dios habla por medio de su palabra, y si nosotros no buscamos a Dios en su palabra, no vamos a estar seguros o no vamos a tener la certeza de que es Dios hablándonos. Eso es muy importante, sobre todo porque hay muchas voces en el mundo, hay muchas voces las cuales dicen tener la verdad y la quieren defender esta verdad para ellos, pero ¿cuál es su fundamento? O sea, ¿en qué se basan? ¿Realmente tiene algo de peso que los respalde? A veces cuando compartimos la palabra, hay mucha gente que no quiere escuchar nada de la Biblia. O sea, que si tú le pides a mencionar, oye, pero en la Biblia dice esto. No, fíjense, yo les voy a contar un testimonio personal. Una vez una persona hizo una pregunta a varias personas que estábamos ahí, era una situación personal, y comentó de que, pues, ¿por qué estaba pasando ciertas cosas? Te lo estoy resumiendo, obviamente, ¿no? Y de repente volteó a mí, y como sabe que soy cristiano, y me dijo, así antes de yo responder, me dijo, no estoy pidiendo un consejo bíblico, ¿eh? Así me dijo. Entonces, ¿qué le digo? No, sí, o sea. Ánimo. Pues bueno. No, o sea. Ánimo, échale ganas. ¿Cuál es mi fundamento? ¿Qué me respalda? No, yo te puedo venir a decir, no, vas muy bien, échale ganas, ¿no? Pues no, o sea, ¿qué me fundamenta? Y eso es importante, jóvenes. Si vamos a predicar la palabra, si queremos aprender a discernir la voz de Dios, aquí está en su palabra. Claro que Dios nos habla de muchas maneras y ya lo hemos comentado, eso también, pero lo más seguro, como dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y está para enseñarnos, pero también dice que no hay palabra profética más segura que la que ya está escrita. Ahora, hay gente que cree que Dios ya no habla personalmente, que creen que lo que ya Dios tenía que decir solamente lo encontramos en la palabra. Claro, lo doctrinal, lo relevante para nuestra vida, ahí está, cómo debemos de vivir. Pero Dios quiere tener una comunión personal, y en eso también Dios nos habla específicamente. Sí, claro, tiene que ver también porque hay cosas que estamos viviendo que pueden ser consecuencia de pecado también, ¿verdad? Las circunstancias, y aún ahí Dios también puede decirte, esto te está pasando como consecuencia de esto. Porque también vemos a un Pablo, ¿no? Que traía un aguijón en su cuerpo. Entonces Dios ahí le dijo, no, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque se ve muy claramente que Dios le dijo, estoy tratando con tu orgullo, como decía Noemí. O vamos a un Job, ¿no? Cuando vino la enfermedad, y no solo la enfermedad,
su economía, sus hijos, o sea, todo. Fueron circunstancias muy, muy palpables, pero Dios estaba hablándole y él le preguntaba a Dios y le preguntaba a Dios y le preguntaba a Dios. ¿Y qué quería Dios? ¿Se me fue el nombre? Job. Que Job, es el frío, se me congeló el cerebro. Él quería que Job aprendiera a tener una relación con él, no nada más de lo que había escuchado, porque antes se transmitía de generación a generación, a los hijos de los hijos de los hijos, todo lo que era Dios, pero él ya buscaba algo más con Job. Y entonces fue que Dios le dijo, y él aprendió lo que Dios quería. Decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, como dice Juan, claro, siempre y cuando esa circunstancia no esté como siendo producto de un trato de Dios, y en el trato Dios también te habla, ¿verdad? Pero claro que las experiencias, pues tenemos que, nunca se salen de los parámetros bíblicos, ¿verdad? O incluso van a haber otras formas en que Dios habla, pero que también se tienen que colar por la palabra del Señor, ¿no? Sí, y bueno, nomás para reafirmar lo último que estaba comentando, el Señor sigue hablando personalmente. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Pero me gustaría que retomáramos uno que aparece en Segunda de Pedro 1:12. Y es hablando Pedro y dice, nueva traducción viviente, por lo tanto, siempre les recordaré todas esas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. ¿Cuál es el contexto de esos versículos? Más adelante habla que Jesús le había anunciado a Pedro su muerte. Jesús ya no estaba en la tierra. Sin embargo, sus discípulos tenían comunión con Jesús, como nosotros debemos de tenerla. Entonces, nosotros ya estamos leyendo todo lo que les pasó, lo que ellos, guiados por el Espíritu Santo, pues dejaron aquí escritos, ¿no? Pero ya está hablando de una situación personal. Jesús anunció su muerte y dice, a causa de eso, o sea, porque él ya estaba próximo a morir, él dice, no me voy a cansar de recordarle las mismas cosas. Jóvenes, a veces la palabra nos puede causar como, tristemente, como cierto hartazgo. Es una palabra muy fuerte, pero a veces puede pasar así a nosotros. Ese versículo ya me lo sé, o esa enseñanza ya la escuché. Como el pan liviano, ¿no? Que decían, es un pan liviano en el desierto, Sí. en el Moisés y el Y pueblo. estamos menospreciando a Dios hablando por medio de otra persona, ¿no? O quizás a veces somos muy duros de quien está acá enfrente. Ay, qué mal habla, ¿no? O no se sabe expresar bien. No va a predicar el pastor Sí. Chuy. No me Sí. conecto. Déjale cierro. Pero es la Va a palabra de predicar el Dios. pastor Julio. No se ve. Es palabra de Dios y es Dios hablando por medio de la palabra. Entonces, nomás para terminar con ese comentario. Sí. Y ¿habrá otras formas en que Dios se comunica? Porque estábamos hablando de que Dios hablaba de muchas formas en tiempos antiguos. Y Dios ya dejó una sola forma de comunicarse, nada más a través de la naturaleza, a través de las circunstancias, ¿o hay otras formas de que Él se comunica? Sí, pues igual vemos en la palabra que él hablaba a través de sus profetas. A lo mejor para muchos es como algo extraño, o que a lo mejor ya no exista esa parte de la profecía, o simplemente leen la palabra, leen la profecía y es como que, ay, no creo, ¿no? O sea, volvemos a esa actitud de dudar muchas cosas o muchas formas de las que Dios sigue hablando. Y bueno, en 2 de Pedro 1:21 dice, se las leo en Biblia, la de las Américas. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana,
sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y cada hombre, Elías, Isaías, todos ellos, Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas, ellos hablaban a través de la inspiración del Espíritu Santo y ellos comunicaban el mensaje que Dios estaba hablando a su pueblo de manera general, pero también vemos que en algunas ocasiones daban profecía a algunos de los reyes y era de manera específica para sus vidas en diferentes áreas. Podía ser, por ejemplo, en Elías, él predijo la sequía. Para el rey Ezequías, él fue así como que vas a morir. Entonces, para cada situación, Dios hablaba, fuera general o fuera específica, Él seguía dando como esa dirección. Y en nuestras vidas es lo mismo, Él sigue hablando. Como decía Juan, o sea, tenemos la palabra, que en el momento que alguien se presenta delante de nosotros y nos dice, Dios me ha dicho así, que te diga, ¿no? Pues tú debes saber la palabra para poder discernir lo que te están diciendo. O simplemente si tú tienes de alguna manera, no sé, el Espíritu Santo te habla, ¿no? Y te da una profecía o te da un sueño, pero no nada más es como un sueño, sino que también va palabra. Tienes que saber si eso está bien lineado pues a la palabra, porque bien puede ser algo que se contradice y tú estás pensando que Dios te está hablando, ¿sí? Y es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, de cuando nos digan o simplemente nosotros solitos, ¿no? Digamos. Y bueno, por ejemplo, en la iglesia se ha dado ese tipo de situaciones en el que pasa, no sé, muchos les ha tocado escuchar al profe Adrián, y él da una profecía. Y ahí a veces también es general, para toda la iglesia. Recuerdo que hace un tiempo él dio una profecía acerca, y usaba Jeremías, cuando le dice, ve a la casa del alfarero. Y él ponía ese ejemplo y decía, así estás. Tú a lo mejor crees que tu vida ya es un desastre, que ya tú eres una vasija desquebrajada, pero dice, yo soy el alfarero, yo puedo volver a hacer esa vasija. Y es, arrepiéntete, o sea, reconoce cuál es tu condición, pero yo voy a restaurar. O sea, tú no tienes que tener duda de que yo puedo hacer esa obra en ti. En Elías, pues, como les decía, o sea, él habla sobre la sequía, también predice, y esa es una profecía, Dios hablando a través de él, cómo iba a acabar con esos reyes, Acab y Jezabel. Y bueno, digamos que de manera personal, a mí, pues Dios me ha hablado de diferentes maneras, pero en una de las tantas ha sido a través de sueños, y en esos sueños Él da como esa profecía. Como decía de Primera de Pedro Juan, que Él le estaba anunciando su muerte, a mí me tocaba ver que pues mi mamá iba a morir. Entonces fue pues algo profético, porque en realidad ella sí que estaba enferma, pero pues obviamente uno tenía como la esperanza, ¿no? De que Dios hiciera la obra y que la sanara y así. Pero Él mostró, sí, su voluntad, y era, no, hasta aquí y ya es el tiempo. Entonces, pues pasan las semanas y sí, así tal cual, como yo veía ese sueño, fue como pasó. Entonces, pues. Sí, y habían otros puntos que por allá
jovencitos dijeron que era a través del Espíritu Santo. ¿Hay algo bíblico que nos sustente que? Sí, de hecho, bueno, hay una porción de la escritura que habla sobre eso, basado en Joel 2:28, que también lo retoma Hechos 2:17, que dice que en los últimos días Dios dice: derramaré de mi espíritu sobre la gente, sobre hijos e hijas sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, ¿no? Y obviamente estamos hablando del Espíritu Santo, de que el Señor, ustedes sabrán que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente era para cierto tipo de personas, que eran los reyes y eran el sacerdote, los profetas también, y el Señor hablaba solamente por medio de ellos, pero ahora todos que hemos recibido a Jesús, hemos recibido también el Espíritu Santo, ¿no? Y esto es el fundamento para decir, bueno, es que Dios también me habla de esta manera, ¿no? Ahora, retomando un poquito los sueños, los sueños a veces podemos caer en un error de querer pensar que todo sueño que tenemos tiene que ser algo con Dios, ¿no? Algo que Dios quiere hablarnos a nosotros. A veces los tacos, ¿eh? A veces es que cenamos muchas quesadillas o muchos molletes como los de anoche. y yo quisiera que buscáramos el fundamento bíblico acerca de los sueños. ¿Cómo saber que un sueño realmente viene de parte de Dios? Ahora, Nadine nos comenta una situación personal que ella ha experimentado, ¿no? Y quizás alguno de nosotros también ha experimentado, pero tiene que ver con lo siguiente. Veamos lo que dice Mateo 1:19. Eso es un ejemplo para poder discernir cuando un sueño viene de parte de Dios. Bien, dice Mateo 1:19. José, su prometido, estamos hablando de María y José, padres de Jesús. Dice, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado mientras consideraba la posibilidad de dejar a María. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora, cuando somos jóvenes, creo que todos tenemos sueños, pero de grandeza, ¿no? Y vemos nuestra vida de adultos o más adelante y no, es que yo quisiera tener pues la mejor casa o la mejor mansión ahí arriba en el monte, ¿no? Ahí donde se ve, aquí nada más, ¿no? Aquí nomás. Todos a veces podemos soñar con quizás un negocio, quizás, no sé, vender un producto que sea muy famoso, muy reconocido. Muchas personas sueñan con otras personas, mucho, se lo alucinan, que las sueñan. Sí, a lo mejor, no sé, un día abriste tu Facebook y la primera foto que viste era de tu idónea y ese día la soñaste, no, es el Señor, confirmando, es el Señor, ¿no? Y no. No es así. La idónea ya pensando en el idóneo, el otro idóneo. Y también pues la chica abrió y vio otra persona, ¿no? Y como que no se entrelaza, ¿no? Mira, ya la sacó allá, ya la... Ahora, ¿cómo sé que un sueño es de parte de Dios? Bueno, en primer lugar, vemos aquí en este ejemplo de José que era una situación en específico, en lo cual Dios quería comunicarle a José que no tuviera miedo. Lo estaba previniendo de algo. Era una instrucción sobre una situación en especial. Entonces, no está hablando que Dios va a darte el sueño de tu vida, ¿no? Es decir, se me vino un sueño y Dios quiere que yo haga esto, que vaya a esto y que cumpla con todo esto. No. Es una situación en específico, puede ser una advertencia, quizás no estamos haciendo caso a la palabra y estamos yendo en un lado opuesto al que el Señor quiere y el Señor se quiere comunicar en sueños contigo.
puede ser una situación familiar, o sea, son cuestiones de advertencia, ¿no? Es lo primero. Ahora, si nos vamos a otro principio respecto a los sueños, quiero recordarles que el Señor nos demanda que nosotros no debemos de buscar lo nuestro, ¿no? Sino que debemos de buscar lo que honra al Señor. Porque muchas veces nuestro corazón, nuestros pensamientos son egoístas. Y bueno, creo que es un paso más adelante a lo que vamos a estar hablando, pero si tu sueño no encaja en estos principios, y quizás el Señor puede revelar un propósito, sí, no dudo que pueda ser donde Dios te quiere llevar a un punto, debe de haber más confirmaciones, ¿no? O sea, no Sí, solamente claro. Es que ya soñaste y es algo que viene de parte de Dios, ¿no? Pero Y sobre todo también estar a la expectativa, ¿no? Como Nadine dice, pues el Señor me preparó en mi corazón. Yo ya sabía que mi mamá iba a partir. Entonces, esto es de cuestión de tiempo, de esperar. Esperar. Muchas veces lo que nos falla es la paciencia, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que sí me gustaría que todos tuviéramos en cuenta es que no apasionarnos por esa forma en la que Dios habla. Porque muchas veces se apasiona el corazón porque es más fácil que Dios te hable dormido que de leer la palabra. Oye, háblame, Señor, y ¿verdad? Que es muy cómodo. Entonces, he visto algunos casos en donde las personas se apasionan por el sueño y ya todos los sueños que tienen ya le dan una aplicación espiritual. Y te das cuenta que no, que sus sueños pues eran, como dice Juan, muchas veces motivados por sus intereses personales. Porque ¿no han escuchado el ejemplo cuando llega el jovencito, no sé si fue real o no, pero dice, es que yo te soñé y yo sé que eres tú la que se va a casar conmigo. O sea, y si no tienes el conocimiento de Dios, la jovencita dice, pues no me gusta, pues ya le dijo el Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tiene que haber un equilibrio, un equilibrio y un espíritu sobrio. En esto de los sueños tiene que haber un espíritu bien sobrio y bien expectante de lo que Dios realmente quiere hablar, y sobre todo que la palabra, que ese sueño no se esté contraponiendo con los principios bíblicos. ¿Hay alguna otra cosa que quieran aportar? Habíamos hablado del Espíritu Santo y me gustaría que sí se hablara un poquito. ¿Ya se pasó ese punto? ¿No? Yo. Nadie. Bueno, otra de las maneras, como bien dice Moni, pues es a través del Espíritu Santo. Y para sustentar esto, sería leer Juan, igual ustedes lo anotan, Juan 10:27, se los leo en una traducción viviente, dice, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. En el capítulo 14, versículo 25 nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí también vemos que el Espíritu Santo, su función es enseñarnos, es recordar, es testificar y convencer, guiar, ayudarnos a tomar una decisión, a saber qué hacer, ¿no? en ciertas áreas, en ciertos momentos de nuestra vida. Y en este punto, quizá tú digas, bueno, es que, pues, ¿cómo, no? Escuchar, o cómo es que el Espíritu Santo me guía, me habla. ¿Puede ser audible? Ajá, su voz? puede ser audible. Y sí, o sea, puede ser audible o puede ser como como una inspiración, que era también parte de lo que leíamos anteriormente, ¿no? Que decía que el Espíritu Santo era el que guiaba, el que inspiraba al profeta a hablar su palabra. Y es lo mismo con nosotros. O sea, habla a través de la palabra, ¿sí? Habla a través de una predicación, de otra persona, en el momento que estás compartiendo con tus amigos,
y dicen, mira, fíjate que estaba leyendo, estaba estudiando este pasaje y aprendí esto, y tú se lo compartes y eso era algo para esa persona, y el Espíritu Santo hace como esa función, esa obra de sí, o sea, eso es lo que yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo. Y, por ejemplo, ahorita que mencionaban sobre esta senda, el camino que ahorita recorrimos al final, cuando nosotros venimos a ver el lugar, íbamos caminando por ahí, Mimi, todos, ¿no? Los capitanes. Y Citlali nos decía, bueno, pues caminen, ¿no? Para yo grabar y hacer el video promocional y que los muchachos se emocionen, ¿verdad? Y nosotros sí, pues ahí vamos, ¿no? ¿Estaban emocionados ustedes? Sí, nosotros estábamos emocionados. Pues iba caminando, íbamos todos caminando, y fue como esa inspiración, puedo decir, que fue voltea a tu derecha y veí el caminito y les pregunté a quienes iban platicando con el encargado de aquí y les dije, bueno, ¿y ese camino hacia dónde va? No, pues no nos dijeron a dónde va, ni qué es, ni nada. Y yo, Yo deserté, por cierto. Exacto. Confirmó. Allá Yo los me veo vi por el abajo. camino fácil. Allá los veo abajo. No está fácil. No tuve la visión. No subiste al monte. No sean Y, como montaña. exacto, sí, no le llegó. Pues ahí en ese momento fue, sube, nada más, ¿no? Así, sube. Yo solamente vi que estaba, pues en un inicio empinadito, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues hay que subir. Y ya otros más me siguieron. Subimos hasta arriba y en el camino fue que Dios, o el Espíritu Santo, fue guiando y fue inspirando, no solamente a mí, sino que pues a otras personas. Iban diciendo las ideas. Mira, en este punto así, aquí en la encrucijada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que escojas por el camino que debes andar. Dice, ve hacia donde está el camino. Dice, y escucha o pregunta, dice, ¿cuál es el camino antiguo? Y muchos de los puntos donde nosotros fuimos marcando era por esa inspiración que el Espíritu Santo nos fue dando y guiando. Pero sí, la verdad es de que fue muy... Preguntó por ahí Salvador, oigan, ¿y qué había para ese camino donde decía camino fácil? Le dije, un precipicio. Ay, así como que... Y dije, tiene sentido. Muchas veces el camino fácil tiene un precipicio. Y creo que fue una buena ilustración en donde el Señor también les habló, ¿verdad? Dios hablando a través del juego, ¿no? Y bueno, yo creo que la voz del Espíritu Santo es una de las voces que el Señor Jesús nos dejó. Como consolándonos, como animándonos, porque cuando Él partió dijo, no los dejo huérfanos, les dejo el Espíritu Santo. Y entonces es una voz que aunado a su palabra tenemos que crecer y aprender cuando el Espíritu te está hablando. A mí en lo personal, aquí está mi esposo que no me deja mentir, cuando el Señor nos ha permitido servir en otros lugares, el Espíritu siempre me ha hablado y me ha dicho, ya los voy a mover, ya se van. Y no ha sido una sola vez. Las veces que el Señor nos ha movido del lugar, siempre el Señor ya se van a mover. Entonces, es una voz en el corazón. Yo les decía, ¿cómo expresarles que no es una voz aquí en el oído, sino que es una voz aquí en el corazón? Se siente aquí. ¿Cuántos han experimentado esto? Levanten la mano. O sea, esto es de gloria para Dios. Cuando Dios te está haciendo sentir es algo especial, cuando Dios te está diciendo algo, ¿verdad? Y creo que es una de las áreas en donde debemos de crecer mucho más como fundamento y como tronco así común, fuerte, para que no nos equivoquemos en las otras formas en las que Dios habla, que de pronto se pueden contaminar mucho con otras ideas y en otras voces.
¿Había por ahí alguna otra forma en que ustedes quieran hablarnos de cómo Dios habla? De hecho, como retomando lo que comentaban sobre las antiguas formas de Dios de comunicarse y que a lo mejor va un poquito ligado a la que ya había comentado Nadine de los sueños. Ah, no, perdón, Juanito. Juanito de los sueños. Ah, bueno, sí, los dos. Los dos. De los sueños. También una forma, o sea, que vemos en la que Dios se comunicaba en el Antiguo Testamento, era a través de visiones. Quizás para nosotros la palabra visiones, o sea, es como que, pues, ¿qué onda, no? O sea, no la alcanzamos como a captar muy bien, porque pues es algo que quizás ya no es tan común. O sea, porque una visión, o sea, un sueño a lo mejor pues todos tenemos sueños, ¿no? Pero una visión es diferente. O sea, una visión es como una imagen, digamos, extraordinaria, sobrenatural que tenemos, pero estando despiertos. O sea, y no es algo que a lo mejor veamos, no es físico, pues, o sea, es algo también espiritual. Entonces, quizás, o sea, esto es algo que no a todos, quizás nos ha pasado, de tener una visión, pero no significa que Dios no pueda, seguir hablando de esta manera. O sea, incluso vemos en la palabra en Joel, me parece que era, sí, que dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestros ancianos y vuestros jóvenes verán visiones, ¿no? Y es curioso que hable sobre los jóvenes, de cómo las visiones, o sea, en el Antiguo Testamento vemos que Dios daba visiones y quizás la palabra nos hace como de, ay, apocalípticas o algo por el estilo, ¿no? O sea, que se las dio a lo mejor a Daniel en su momento o a Juan, pues en el Apocalipsis, ¿no? Pero las visiones no solamente eran con un propósito profético, que sí tenían un propósito profético en el sentido de revelar qué es lo que iba a pasar, pero también, por ejemplo, vemos en la Biblia ejemplos de visiones donde Dios hablaba no solamente de lo que iba a pasar en el futuro, sino también de lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Con su pueblo. Por ejemplo, vemos a Ezequiel, que le dio la visión de los huesos secos. A mí esa visión, o sea, esa cuando la leo en la Biblia me gusta mucho, o sea, que no habla sobre, va a pasar esto, va a pasar aquello, sino que, y no lo habla de una manera simbólica de la profecía, pero es una forma simbólica de lo que Dios hace en su pueblo, ¿no? De cómo Dios obra en su pueblo y transforma huesos secos y transforma algo muerto en vida con su espíritu, ¿no? Y es la parte esta de un simbolismo que tienen estas visiones, pero también vemos en el Nuevo Testamento que también Dios habló en visiones muy directas, por ejemplo en Hechos que habla de Cornelio, cuando Dios le dio una visión que así se le apareció un ángel en visión y le dijo, llama a un hombre que se llama de esta manera, manda en tal lugar, o sea, le dio instrucciones específicas por medio de una visión. Entonces, o sea, podemos ver que Dios puede hablar a través de visiones para profecía, digamos, pero también para reafirmar su palabra, reafirmar lo que Él hace. Y el ejemplo también puede ser en Abraham, cuando Dios habla a Abraham y le dice, te voy a dar descendencia, y le da una visión también de las estrellas. O sea, ya le había dado la palabra, pero le dio una visión para reafirmar su palabra. Entonces, habla también para guiarnos, o sea, por medio de visiones para guiarnos a los planes. Por ejemplo, cuando Pablo en Hechos 16, a Dios le da una visión y le muestra un varón macedonio, ¿no? O sea, que le dice, ven y háblanos, me parece, algo así le comenta, y le dio una instrucción, o sea, le dijo, sigue este plano, sigue este camino, ¿no? Entonces, quizás ahorita nosotros como en la actualidad se nos hace difícil entender este concepto de visiones, porque pues ahora Dios pues ya nos ha dado su palabra, ¿no? En la antigüedad pues no estaba la palabra de Dios que así digamos como como la tenemos nosotros, en texto ya pues digamos ya bonita, en el sentido de que ya la tenemos pues más a la mano, ¿no? Y pues Dios se comunicaba de esta manera para revelar sus planes. Ahora nosotros tenemos la Biblia, pero no significa que Dios no pueda hablarnos a través de visiones. Y, o sea, yo cuando estaba platicando de esto con mis hermanas, me comentaban porque también me decían, pero pues una visión así, y una de mis hermanas me daba como
como un testimonio y me decía, pues yo una vez, o sea, de un ejemplo muy práctico quizás, me decía, yo una vez me pasó que me encontré 100 pesos así en la calle, ¿no? Y pues ella ya estaba haciendo, ay, ¿qué haré con mis 100 pesos? ¿Qué grandes cosas me voy a comprar, no? Y así, ¿no? Ya estaba soñando qué hacer con sus 100 pesotes, el enganche de mi carro, no sé. Y que dice, en cuanto los tomé y estaba pensando eso, o sea, dice, yo estaba despierta, yo no estaba viendo nada, yo no estaba pensando nada, pero me llegó una imagen del bote de la ofrenda pasando frente a mí, ¿no? Y que ella se quedó así como de... O sea, ¿por qué me ilusionas? Así como de, señores, ¿eras tú? Así como de, o sea, y puede ser, ¿no? Que quizás es como de, ay, no creo, o sea, ¿cómo va a ser eso? Obvio, ¿no? Pero, o sea, y me dijo, no, pues la verdad sí entendí, ¿no? Entendí la directa, o sea, porque eso fue directo. Y fue como de, pues está bien, y ya se cumplió su visión, porque pues en la reunión tuvo que dar sus 100 pesitos, entonces. Y yo creo que uno de los, a mí me gusta mucho cuando la Biblia habla, porque es algo como un gesto de amor de Dios para nosotros los gentiles, cuando le da la visión a Pedro, ¿no? O sea, cuando le dice, mata y come, cuando baja la visión. Y es una visión de amor que Dios le dio para alcanzarnos a los gentiles, ¿no? Porque en ese tiempo, pues Pedro tenía firmes sus convicciones del pueblo de Dios y el pueblo de Dios. Y es una de las visiones que a mí me causa, pues, cómo el Señor nos tuvo en cuenta desde entonces a través de esa visión. Y yo lo que les puedo decir es que podemos describir la visión como una película bien rápida, pero como que tú puedes experimentar como que si no quiero meterlo en esto, pero en la experiencia es como que si sales y es algo bien, bien rápido y otra vez y te quedas así como que, ¿qué pasó? Ahora, me gustaría reforzar esto porque creo que puede haber confusiones. Uno, voy a mezclar ambos temas. ¿Dios habla audiblemente? Sí, yo les pregunto a ustedes, ¿Dios habla audiblemente? La primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo puedo alcanzar a distinguir si es la voz de Dios o no es la voz de Dios? Lo menciono por esto. Yo recuerdo que a mí me llegaba a pasar que cuando lloraba, yo quería que Dios me hablara. Y en cuanto yo estaba orando, se me venían muchas palabras a la mente. Y era, ay, a lo mejor Dios me está hablando, pero era un intento mío de querer que Dios me hablara. O sea, era la realidad, ¿no? Se me venían palabras así como que muy al azar, muy que venía un versículo. Muy místico. Sí, muy místico. Y yo así como que, no, sí, es el Señor, ¿no? Es que eso nos puede llegar a pasar. O sea, que tú quieres, ay, Dios, quiero que me hables, ¿no? Tu horóscopo bíblico. Y se te vienen, pero a ver, espérame. Hay una voz que es la de la mente. Y yo creo que uno de los parámetros es que Dios cuando quiere hablar, habla. No puedo hacer nada yo para exigir a Dios que me hable. Entonces, esto que mencionan es algo que no estabas pensando. Es algo que no estabas esperando. Claro que si tú lo buscas, Dios dice que si lo buscamos, Él se va a manifestar. Sí. Pero cuando quieres discernir que algo viene de parte de Dios, en primer lugar no nació de ti. Ni fue una visión que tú te inventaste, no. Viene así como de la nada. Y ni lo tenías en mente. En mente, nada. Viene y es repetitivo. Y por ejemplo, a mí me llegó a pasar en alguna ocasión. Para mí fue una voz audible y es un mal ejemplo, pero al final fue Dios hablando. Saca tus pecados. Sí. Tuve un tiempo en el cual pasé por un proceso, un trato de parte de Dios. Y les he de confesar que en ese momento, pues, yo me enfrié, o sea, me aparté del Señor y yo comencé a bajar como los parámetros bíblicos, ¿no? A veces uno no se da cuenta. Cuando te empiezas a separar del Señor, todas las cosas se te hacen tan normales y empiezas a pensar como,
no era tan estricto o no tenía que ser tan rígido esto, ¿no? Y empiezas a bajar tus parámetros porque te estás apartando de Dios y tu carne está empezando a crecer. Está empezando a crecer. Y empecé a alejarme en ese sentido y una vez yo estaba en un lugar que no debería de estar, disfrutando en la carne. Y fíjense lo que me pasó. Yo estaba así de la nada, ¿no? Yo no estaba esperando que Dios me hablara. Es más, cuando tú estás haciendo algo que sabes que no agrada a Dios, pues en lo que menos piensas es en Dios, ¿no? Y el Señor me habló y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es el propósito por el cual yo te creé. Así me lo dijo. Yo estaba bailando. Yo estaba deleitándome en el Señor. Y aquí ni danza. No era en la carne, la verdad. Aquí? Ah. Y el Señor me habló así. Ahora, voy a dar un contexto. Esa noche, Dios despertó a mi mamá y le dijo, ponte a orar por Juan. Y ella fue obediente. El Señor la despertó y le dijo, ponte a orar por él. Mi mamá se puso a orar por mí. Y el Señor en ese momento me habló, ¿qué estás haciendo aquí? Fue una voz audible porque no fue aquí. Yo no la senté aquí, yo la sentí aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, el primer parámetro es, la voz de Dios no viene por una iniciativa propia, viene por el Señor. El Señor quiere hablarte y el Señor quiere mostrarte una visión, ¿no? Es un parámetro importante, porque si no entramos en la parte que son mis propios deseos, Sí. lo que yo quiero. No, y sobre todo en este mundo que hay muchísimas voces, muchísimas filosofías, tanto antiguas como actuales. O sea, antiguas ya las modernizaron, pero al fin, al cabo, sigue siendo lo mismo, nada más que un poquito ya disfrazado, metido en las escuelas, metido en los libros de pedagogía, en todo está metido filosofías. Y aquí pudiera surgir otra pregunta, o quizás se la están haciendo varios jóvenes, que dice, ¿cómo puedo distinguir si lo que estoy escuchando es voz de Dios, o si son mis pensamientos, o si es alguna filosofía que está establecida en la política, en la educación? ¿Cómo yo distinguir cuando es Dios y cuando son mis emociones también, mis pensamientos, mis motivaciones? ¿Cómo pueden hacer ellos para tener un discernimiento? ¿Sí la traen por ahí? ¿Alguien quiere contestarla? ¿Nadie? Dicen que también ellos se hacen esta pregunta. Bueno, yo creo que, no sé si vas a comentar algo. Bueno, es que es una pregunta, o sea, es complicada, o sea, para todos. Yo creo que todos nos hemos hecho, o sea, cómo distinguir entre si soy yo, si son mis emociones, si son mis sentimientos. Yo creo que todos nos hemos hecho eso. ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Sí, o sea, amén. Sí. O sea, pero también tiene que ver con todo lo que ya hemos visto, pues, o sea, del espíritu, o sea, de conocer a Dios. O sea, siento que es ahí donde está la clave, pues, o sea, cuando conoces a Dios puedes distinguir si es, o sea, tu sentir, o sea, o es el sentir de Dios, o sea, estás en esa comunión con Dios. Ellos dieron la respuesta al principio, piensan que no se la saben, pero ya la dieron. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas conociendo a Dios y vas teniendo experiencia con Él, vas alimentando tu relación con Él, te vas haciendo hábil. Miren, cuando ustedes establecen una relación de noviazgo con alguien, al principio tienen toda la imagen del Facebook, porque ahorita ya se conocen por el Facebook, por el Instagram, por el Twitter, tienen toda una imagen. Pero realmente cuando empiezan a tener una relación, vamos a ponerlo empiezan a ver, ay, esto no sabía no sabía que le molestaba esto. Y empiezas y cuando la novia te dice, llega y, ¿qué tienes? Nada. Ya, no, algo tienes, o sea, siempre llegas y me das mi piquito y ahorita ya no quieres. O sea, ¿qué pasa? Y empiezas en esa relación vas aprendiendo a conocerlo, sus pensamientos. No hay una manera en que tú conozcas a una persona si no es a través de la relación y escucharlo expresar sus pensamientos y ver cómo reacciona ante ciertas situaciones. La Biblia es un gran testimonio para que tú veas cómo reacciona Dios ante ciertas circunstancias,
para que veas lo que a Dios le gusta, lo que no le gusta. ¿Por qué? Porque la Biblia da testimonio del pensamiento de Dios, del carácter de Dios. Y tú en esa, pero no es nada más, me sé la Biblia, no. Hay algo más, porque no puede quedar en mero conocimiento. Hay muchos jóvenes que conocen la Biblia de pe a pa y se siguen comportando como cualquiera que no la conoce. ¿Por qué? Porque en la relación que tú vas teniendo con el Señor, Dios va despertando ese amor por Él. Vas sintiendo cuando le fallas, perdóname. Es más, hasta cuando le haces un mal gesto a alguien, aunque no se haya dado cuenta, se volteó y tú le dices, y ¿a ti no te lo he hecho, amor? No. Y dices tú, perdóname, Señor. La persona no se dio cuenta, pero hay un dolor en ti decir, sé que te ofendí. Y vas creciendo en esa sensibilidad y se va quebrando ese corazón de piedra. Que ya le diste clic a una imagen que no debías de ver y te quedaste contemplándola como David allá, a Betsabé. Y dices tú, nadie te vio y no has tenido ninguna consecuencia que te cause una malestar. Porque muchas veces hablamos porque ya andamos bien trastornados, de que ya te causó cierta práctica un trastorno en tu vida, en tu mente. Pero cuando ya vas así conociéndolo mucho, un clic que le dices, ay Señor, perdóname, te ofendí. Y el Espíritu te trae la palabra. ¿Sí les ha pasado muchas veces que el Espíritu te recuerda una palabra así como bien específica? A veces te dice el capítulo, el versículo y el libro. Lo dije al revés, pero el orden de los factores no altera el producto. Te dice todo. Y dices tú, ¿qué dice allí? Y te vas y buscas. Ay, Señor, perdóname. Te está exhortando, a veces te está consolando. Y muchas veces te dice nada más el versículo, o sea, te dice la palabra y no te acuerdas ni en qué parte de la Biblia está. Pero te dio el versículo. Entonces, ¿cuál es la forma en que tú puedes discernir cuando es un dardo de fuego? Porque también hay dardos, ¿sí sabían? Hay pensamientos que vienen para tumbarte, así como con toda la fuerza, con toda la intención, cuando te sientes indigno. Oye, ya hiciste esto. Ay, sí, ya vas a ir con Dios. Y te hace darte un golpe de decir, no eres digno, pero te ahoga el principio bíblico que dice, yo soy misericordioso. Y si tú confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte. Entonces, la mejor forma de discernir cuando es una... Es más, a nosotros nos pasó, en experiencia de mi esposo y a mí, cuando íbamos recién casados a las misiones, que hubo una persona que era muy, para nosotros respetable, y nos llevaba tiempo en el Evangelio. Y empezó a hablarnos unas cosas bien raras. Y yo volteaba y miraba a mi esposo así, y volteaba y miraba. Pero lo tremendo es que los que estaban escuchando allí, todos decían, wow, sí. Y yo volteaba y veía, y decía él, no. O sea, él me decía con sus ojos así, no es así. No es así. Y Dios diciéndome, no es esto, se está metiendo algo extraño. Este mensaje no es de mi parte. Salí esa vez porque me faltaba mucho, así como, detente, tranquila. Salí así como que, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pero yo discerní. ¿Por qué? Por el Espíritu y por la palabra. Que lo que se estaba hablando en ese lugar no provenía de la sana doctrina. Y después se vio muchas consecuencias. A través de esto que pasó hubo muchas consecuencias. Y bueno, pudiéramos hablar mucho, pero ya se nos acabó el tiempo. Hay otras preguntas más. Es para que ustedes, después si tenemos, vamos a hacer el compromiso con ustedes de que vamos a poner la respuesta ahí abajo de esta enseñanza cuando se suba. La pregunta es, ¿el silencio de Dios es una respuesta? ¿O será que no me está escuchando? Porque siento que no me escucha. Porque siento que no me responde. Porque siento que mis oraciones llegan aquí y aquí rebotan. La número 2, ¿Dios habla cuando yo he pecado?
Y eso queda así al aire. Y si alguno valiente quiere aquí venir, a ver, vamos a cerrar así.